Mira, déjame decirte algo que nadie más te dirá. Todos están corriendo, corriendo hacia algún lugar, huyendo de algún lugar, persiguiendo sombras, escapando de fantasmas. Y tú también estás corriendo, ¿verdad? Te despiertas cada mañana con esa sensación en el pecho, esa inquietud que no puedes nombrar. Piensas que es tu trabajo, piensas que es tu relación, piensas que si solo pudieras renunciar a esto o escapar de aquello, finalmente encontrarías paz. Pero escúchame con mucha atención, porque esto cambiará todo para ti. No necesitas renunciar a nada. Lo que necesitas es despertar. Y hay una diferencia enorme, masiva, entre estas dos cosas. Renunciar es fácil, es lo que hace todo el mundo. Cierras una puerta, abres otra y llevas contigo exactamente los mismos problemas, la misma mente dormida, los mismos patrones. Pero despertar, eso es completamente diferente. Despertar significa que de repente ves que nunca hubo ninguna prisión excepto la que construiste en tu propia mente. Las barras eran invisibles, la cerradura era imaginaria y la llave siempre estuvo en tu bolsillo. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando que este es otro de esos videos motivacionales donde alguien te dice que sonrías más o que pienses positivamente. No, esto no es eso. Esto es algo completamente diferente. Esto es sobre ver la verdad de tu situación tan claramente que la transformación sucede por sí sola, sin esfuerzo, como cuando amanece y la oscuridad simplemente desaparece. No tienes que luchar contra la oscuridad, solo necesitas encender la luz. Entonces, permíteme preguntarte algo y responde honestamente, aunque sea solo para ti mismo. ¿Cuántas veces has pensado que el problema estaba afuera? ¿Cuántas veces has dicho, si tan solo tuviera un trabajo diferente, un jefe diferente, una pareja diferente, una ciudad diferente, entonces sería feliz? Y tal vez lo intentaste, tal vez renunciaste, tal vez te mudaste, tal vez terminaste esa relación. ¿Y qué pasó? Por un momento, quizás hubo alivio. Por un momento sentiste que finalmente lo habías logrado. Pero luego, lenta, inevitablemente, los mismos sentimientos regresaron. La misma ansiedad, el mismo aburrimiento, la misma sensación de que algo falta. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque estabas tratando de resolver un problema interno con una solución externa. Es como si tu casa estuviera en llamas por dentro y tú siguieras cambiando la pintura exterior. Puedes cambiar el color 1000 veces, pero las llamas seguirán ardiendo. La verdadera pregunta no es ¿qué debo dejar? La verdadera pregunta es ¿quién soy yo cuando no estoy corriendo? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda tu vida te han enseñado a correr. Tus padres te enseñaron, tu escuela te enseñó. La sociedad entera está construida sobre esta idea de que debes seguir moviéndote, seguir logrando, seguir acumulando, seguir convirtiéndote en alguien mejor. Pero nadie, absolutamente nadie, te enseñó cómo simplemente ser. Nadie te enseñó que ya eres suficiente exactamente como eres en este momento. Nadie te dijo que esta búsqueda interminable de más, más, más es precisamente lo que te mantiene miserable. Así que voy a compartir contigo algo que he visto una y otra vez en miles de personas, en todas las culturas, en todos los tiempos. La gente que está más desesperada por escapar, por renunciar, por comenzar de nuevo, son precisamente las personas que más necesitan quedarse quietas, necesitan detenerse, necesitan mirar, necesitan finalmente enfrentarse a sí mismas sin todas las distracciones que han estado usando como anestesia. Y sí, eso da miedo. Es aterrador mirar dentro cuando has pasado toda tu vida mirando hacia afuera.
Es como entrar en una habitación oscura donde nunca has estado antes. Pero déjame decirte el secreto. Esa habitación oscura es donde está tu tesoro. Esa habitación oscura es donde está tu libertad. Todo lo que has estado buscando afuera está esperándote adentro y siempre ha estado ahí. Ahora quédate conmigo porque vamos a ir profundo juntos. Voy a mostrarte exactamente por qué sigues sintiéndote atrapado y cómo puedes finalmente liberarte, no mediante la renuncia, no mediante el escape, sino mediante algo mucho más radical, mediante el despertar. Entonces déjame explicarte qué significa realmente esto de despertar, porque esta palabra se ha vuelto tan común que ha perdido su poder. La gente dice despierta, como si fuera algún tipo de evento místico que solo le sucede a los monjes en las montañas. Pero no es así en absoluto. Despertar es lo más natural del mundo. Es tan natural como abrir los ojos por la mañana. La pregunta es, ¿por qué sigues manteniéndolos cerrados, incluso cuando crees que están abiertos? Mira, ahora mismo, en este preciso momento mientras escuchas estas palabras, hay dos versiones de ti. Está la versión que piensa que es tú, la que tiene todos estos problemas y preocupaciones y planes y miedos. Y luego está la versión real de ti, la conciencia que está observando todo esto, la que está escuchando estas palabras, la que está presente incluso antes de que surja cualquier pensamiento. Puedes sentir la diferencia. Puedes notar que hay algo en ti que simplemente observa, que simplemente es sin todo el drama y la historia. Esa es la versión de ti que necesitas conocer, no la versión que fue herida en el pasado, no la versión que está preocupada por el futuro, sino la versión que está aquí, ahora, viva, consciente, completa. Y cuando finalmente haces contacto con esa versión de ti mismo, algo extraordinario sucede. De repente te das cuenta de que nunca estuviste realmente atrapado. Estabas soñando que estabas atrapado. Es como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que el monstruo nunca fue real. Ahora, aquí está la cosa sobre los sueños. Cuando estás en medio de un sueño, parece completamente real, ¿verdad? Si estás soñando que estás cayendo, tu corazón late rápido, sientes el miedo, todo es vívido y convincente, pero en el momento en que despiertas, inmediatamente ves que era solo un sueño. No tienes que luchar contra el sueño, no tienes que escapar del sueño, simplemente despiertas y el sueño desaparece. Tu vida en este momento es muy parecida a eso. Estás en medio de un sueño donde crees que eres esta persona limitada con todos estos problemas. Crees que necesitas arreglar tu vida, mejorar tu situación, encontrar la respuesta correcta. Y todos estos pensamientos son parte del sueño. Toda esta búsqueda es parte del sueño. Incluso la idea de que necesitas encontrar algo es parte del sueño. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo despiertas de un sueño? Bueno, no puedes forzarlo. Si alguna vez has intentado despertarte durante un sueño, sabes que el esfuerzo mismo te mantiene dormido. El despertar sucede cuando de repente te vuelves consciente dentro del sueño. De repente te das cuenta, espera, esto es un sueño. Y en ese momento de reconocimiento, todo cambia. Y eso es exactamente lo que estoy invitándote a hacer ahora. Volverte consciente. No cambiar nada. No arreglar nada. Simplemente volverte consciente de lo que ya está aquí. Volverte consciente de que estás respirando. Volverte consciente de que estás vivo. Volverte consciente de que hay una conciencia en ti que no está tocada por ninguno de tus problemas. Déjame darte un ejemplo muy simple. Ahora mismo, nota tu respiración. Solo obsérvala. No intentes cambiarla, solo mírala. Entra,
sale. ¿Quién está notando esta respiración? No tus pensamientos, porque los pensamientos van y vienen. No tus emociones, porque las emociones cambian. Hay algo más profundo que simplemente observa. Ese algo es tú, el tú real, y ese tú nunca ha estado atrapado ni por un segundo. ¿Ves cómo funciona esto? Todo tu sufrimiento proviene de identificarte con las cosas equivocadas. Te identificas con tus pensamientos, así que cuando tienes un pensamiento negativo, piensas que eres negativo. Te identificas con tus emociones, así que cuando sientes ansiedad, piensas que eres una persona ansiosa. Te identificas con tu situación, así que cuando tu situación es difícil, piensas que tu vida es difícil. Pero todo esto es una identificación falsa. Es un caso de identidad equivocada. Imagina que eres un actor en una obra de teatro y te olvidas por completo de que estás actuando. Te vuelves tan absorbido por el personaje que crees que realmente eres ese personaje con todos sus problemas y su historia. Estarías sufriendo sin razón, ¿verdad? Porque en realidad eres el actor, no el personaje. El personaje puede estar en problemas en la obra, pero tú, el actor, estás perfectamente bien. Puedes quitarte el disfraz al final del día y volver a casa. Esto es exactamente lo que te está pasando. Has olvidado que eres el actor. Te has identificado completamente con el personaje. Y ahora el personaje está sufriendo y tú piensas que necesitas escapar, renunciar, comenzar de nuevo. Pero todo lo que realmente necesitas hacer es recordar quién eres en realidad. Necesitas recordar que eres la conciencia, no el contenido. Eres el cielo, no las nubes. Eres el océano, no las olas. Y cuando recuerdas esto, cuando realmente lo ves, no solo intelectualmente, sino con todo tu ser, entonces sucede algo milagroso. Los problemas no desaparecen necesariamente, pero tu relación con ellos cambia completamente. Ya no te consumen, ya no te definen, se convierten en algo que está sucediendo, pero no en algo que eres tú. Es como la diferencia entre estar atrapado en una tormenta y observar una tormenta a través de una ventana. La tormenta sigue ahí en ambos casos, pero tu experiencia es totalmente diferente. Cuando estás adentro observando, estás a salvo, estás seco, estás en paz. Puedes incluso apreciar la belleza de la tormenta, porque no estás luchando contra ella. Eso es lo que significa despertar. No significa que tu vida se vuelva perfecta. Significa que te vuelves perfecto en tu capacidad de recibirla como es. La diferencia es sutil, pero transforma todo. La mayoría de la gente vive preguntándose, ¿por qué me pasa esto a mí? Como si el universo tuviera algo personal en tu contra, como si las nubes debieran apartarse solo porque tú sales de casa. Esta mentalidad infantil mantiene a millones de personas atrapadas en un sufrimiento innecesario. Cuando despiertas, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple rotación de perspectiva abre puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que pierdes tu trabajo. La mente dormida inmediatamente entra en pánico. Estoy arruinado, soy un fracaso, ¿qué pensarán los demás? Se identifica completamente con el evento. Tú no perdiste un trabajo, tú eres la pérdida, eres el fracaso, eres la vergüenza. Pero la conciencia despierta observa diferente. Este cuerpo-mente que habito experimentó el fin de un contrato laboral. Interesante. ¿Qué surge ahora? Hay espacio entre tú y el evento. No eres lo que te sucede. Eres el espacio en el que todo sucede. Y en ese espacio hay libertad. Libertad para responder en lugar de reaccionar.
Libertad para ver oportunidades donde otros ven catástrofes. Libertad para permanecer centrado mientras todo a tu alrededor se desmorona. Esta no es una filosofía de escape. No te estoy diciendo que ignores tus problemas o que te vuelvas indiferente. La verdadera espiritualidad no es evitación, es compromiso total con la vida, pero desde un lugar diferente, desde la conciencia en lugar del miedo, desde la presencia en lugar de la imaginación. Cuando actúas desde la presencia, tus acciones son más efectivas, no menos, porque no están contaminadas por el pánico o la desesperación. No estás tratando de probar nada, no estás huyendo de nada, simplemente estás respondiendo a lo que es con toda tu inteligencia disponible. Y aquí está el secreto que nadie te dice. La vida te respeta cuando dejas de suplicarle, cuando dejas de negociar con la existencia. Si me das esto, entonces haré aquello. Algo cambia fundamentalmente. La existencia no responde a tus demandas, responde a tu disposición para bailar con ella. Y cuando bailas con la existencia, descubres algo extraordinario, que nunca estuviste separado de ella. La separación era solo una idea, un pensamiento que repetías una y otra vez hasta que se convirtió en tu realidad. Mira a un niño pequeño. Todavía no ha aprendido esta mentira de la separación. Cuando está feliz, es felicidad completa. Cuando llora, es llanto total. No guarda nada en reserva. No piensa, debería guardar algunas lágrimas para mañana, por si acaso. No, se entrega completamente a cada momento. ¿Y qué hacemos nosotros? Dividimos todo. Esta parte de mí es aceptable. Esta otra, debo esconderla. Este deseo es espiritual, este otro es mundano. Esta emoción es apropiada, esta otra es vergonzosa. Nos fragmentamos en mil pedazos y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos. La rendición no es añadir algo nuevo a tu vida, es quitar todas estas divisiones artificiales. Es dejar de ser el editor constante de tu propia experiencia. He conocido personas que pasan toda su vida editando, editan sus palabras antes de hablar, editan sus emociones antes de sentirlas, editan sus sueños antes de soñarlos. ¿Y sabes qué queda al final de tanto editar? Nada. Una vida tan pulida y controlada que ha perdido toda vitalidad. La rendición es atreverte a ser un borrador sin editar. Es permitir que la vida fluya a través de ti sin censura, sin corrección, sin ese crítico interno que constantemente dice, no, así no, de otra manera. Pero aquí viene el miedo, ¿verdad? Si no medito, si no me controlo, ¿qué pasará? ¿Me volveré salvaje? ¿Haré daño? ¿Me perderé completamente? Este miedo surge de no entender qué es realmente el control. Crees que te controlas, pero mira más profundamente. Ese controlador dentro de ti, ¿quién es? Es solo otro pensamiento, otro patrón, otro fragmento de condicionamiento que te vendieron como tú. El verdadero autocontrol no viene de la represión, viene de la conciencia. Cuando eres completamente consciente, la acción correcta surge naturalmente. No necesitas forzarla, no necesitas disciplinarte para ser bueno. La bondad fluye cuando no estás en guerra contigo mismo. La rendición es hacer las paces con todas las partes de ti que has estado combatiendo. Mira, hay una diferencia entre rendirse a algo y rendirse en algo. Cuando te rindes a algo externo, una ideología, una persona, un movimiento, estás simplemente transfiriendo tu poder. Todavía estás en el mismo juego, solo que has cambiado de amo. Pero cuando te rindes en el momento, en la experiencia, en la vida tal como es, no hay transferencia de poder. Hay disolución del conflicto mismo. La gente me pregunta, Osho, ¿cómo puedo rendirme? ¿A qué me rindo? Y yo les digo,
no te rindes a algo. La rendición no es un contrato, no es una negociación entre tú y el universo. La rendición es simplemente soltar la ilusión de que alguna vez tuviste el control. Piensa en un río. El agua no se rinde al océano, el agua fluye, sigue su naturaleza, y el océano es simplemente a donde llega naturalmente. No hay esfuerzo, no hay decisión. El río no se despierta una mañana y dice, hoy elijo rendirme al océano, simplemente fluye y en ese fluir no pierde nada, se convierte en algo más vasto. Tu ego quiere convertir incluso la rendición en un logro. Mira qué bien me he rendido, soy tan espiritual, tan evolucionado, he dominado el arte de soltar. Pero esto no es rendición, esto es el ego disfrazándose de humildad. El ego es muy astuto, puede usar cualquier cosa, incluso la espiritualidad, incluso la rendición, para reforzarse a sí mismo. La verdadera rendición no tiene testigos, no te felicitas por ella. Ni siquiera notas qué ha sucedido porque el yo que notaría no está ahí en ese momento. Hay solo la experiencia pura, sin el comentarista interno tomando notas. ¿Alguna vez has estado tan absorto en algo que perdiste la noción del tiempo? Quizás pintando, tocando música, haciendo el amor, contemplando una puesta de sol. En esos momentos, ¿dónde estaba tu yo? No estaba. Y sin embargo no te perdiste nada. De hecho, experimentaste más plenamente porque no había nadie filtrando la experiencia a través de juicios y pensamientos. Esto es lo que quiero que entiendas. Tú no eres quien habla. Tú eres el espacio en el que las palabras aparecen. No eres quien piensa. Eres la conciencia que permite que los pensamientos surjan y se desvanezcan, como el cielo que permite que las nubes crucen sin ser tocado por ellas. Observa esto ahora mismo. En este momento, mientras escuchas mis palabras, ¿quién está escuchando? ¿Puedes encontrar a ese alguien? Busca, ve adentro. Encontrarás pensamientos sobre el escuchar. Encontrarás sensaciones en los oídos. Encontrarás interpretaciones, comprensiones, reacciones. Pero el que escucha, ese permanece invisible. No porque esté escondido, sino porque tú eres eso. No puedes encontrarte como un objeto porque eres el sujeto último. Y aquí está la paradoja hermosa, la gran broma cósmica. Pasamos toda la vida tratando de encontrarnos a nosotros mismos, cuando nunca hemos estado perdidos. Es como buscar tus gafas mientras las llevas puestas. El buscador es lo buscado. El que pregunta, ¿quién soy yo?, es la respuesta a esa pregunta. Por eso todas las técnicas espirituales finalmente fallan, no porque sean inútiles, sino porque eventualmente debes darte cuenta de que no hay nadie que necesite iluminación. La iluminación no es un logro, es el reconocimiento de que nunca hubo nadie que lograr nada. Es la caída del soñador, no el despertar de alguien. Y aquí la mente protesta violentamente. Pero yo existo, estoy aquí, tengo memorias, tengo planes, tengo relaciones. Sí, todo eso aparece, nadie lo niega. Las olas existen, pero no son separadas del océano. Y cuando profundizas en esta comprensión, algo extraordinario comienza a suceder. La energía que gastabas en defender tu identidad, en proteger tu imagen, en mantener tus máscaras, esa energía queda disponible, se libera. Y esa energía liberada es lo que los místicos han llamado gracia, bendición, despertar. Porque mira, cada vez que dices yo soy esto o yo soy aquello, estás creando una prisión. Soy mexicano. Ahora tienes que defender a México. Soy cristiano. Ahora tienes que defender el cristianismo. Soy exitoso. Ahora tienes que mantener esa imagen de éxito a toda costa. Soy un fracaso.
Ahora tienes que justificar por qué no has logrado nada. Cada identificación es una cadena. Cada definición es un límite. Pero la conciencia no tiene límites. La conciencia es como el espacio. ¿Puedes poner límites al espacio? ¿Puedes decir, este es mi espacio y aquel es tu espacio? Podemos poner muros, sí, pero el espacio permanece indiviso. Los muros están en el espacio, no dividen al espacio. De la misma manera, todas tus identidades están en la conciencia, no dividen a la conciencia. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. No tienes que matar al ego. No tienes que destruir tu personalidad. No tienes que convertirte en un vegetal sin pensamientos, sin emociones, sin nada. Esa es una comprensión totalmente equivocada de lo que significa despertar. El ego es simplemente un caso de identidad equivocada. Es como si te miraras en un espejo y creyeras que eres el reflejo. El reflejo no está mal. El reflejo está ahí. Cumple una función. El problema es cuando olvidas que eres quien está frente al espejo, no el reflejo mismo. Entonces, la transformación no consiste en romper el espejo, consiste en recordar quién está mirando. ¿Y qué pasa cuando recuerdas? Ocurre algo muy simple y a la vez muy profundo. Puedes seguir jugando el juego de la vida, pero ahora sabes que es un juego. Puedes seguir siendo padre, madre, empleado, amigo, pero ahora hay un espacio entre tú y esos roles. Ya no estás atrapado en ellos. Es como un actor en el escenario. Un buen actor se mete completamente en su personaje. Llora cuando el personaje llora. Ríe cuando el personaje ríe. Pero cuando cae el telón, no se va a casa llorando, porque su personaje murió en la obra. ¿Sabe la diferencia? La vida es exactamente así. Puedes vivir totalmente, intensamente, apasionadamente, pero sin perder de vista que tú no eres el personaje. Tú eres la conciencia que hace posible todo el drama. Y aquí está la belleza suprema. Cuando vives desde este espacio de observador, la vida no se vuelve fría o distante. Al contrario, se vuelve más vibrante, más colorida, más rica en matices, porque ahora no hay miedo detrás de cada experiencia. No hay apego desesperado. No hay esa contracción del ego que dice, esto debe durar para siempre o esto no debe cambiarme. Cuando sabes que eres la conciencia y no el actor, puedes entregarte completamente al papel sin perderte en él. Es como un niño jugando. El niño que juega a ser pirata se convierte totalmente en pirata, grita, lucha, busca tesoros con absoluta seriedad. Pero en el momento en que su madre lo llama para cenar, deja la espada de madera sin drama alguno. No necesita terapia para dejar de ser pirata. No sufre una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque nunca olvidó completamente que estaba jugando. Tú has olvidado que estás jugando. Has olvidado que este juego de ser tú, con tu nombre, tu historia, tus problemas, tus logros, es precisamente eso. Un juego sagrado, sí, un juego importante, absolutamente, pero un juego al fin. Y los juegos están hechos para disfrutarse, no para sufrirse. Entonces, ¿cómo vivimos esta verdad prácticamente? ¿Cómo llevamos esta comprensión a la cocina, a la oficina, a la cama, a la conversación con alguien que nos ha herido? Aquí está el secreto. Empieza a crear pequeños espacios de observación durante tu día. No te estoy pidiendo que medites 8 horas en una cueva. Te estoy pidiendo que, mientras lavas los platos, te preguntes, ¿quién está observando estas manos lavando estos platos? Mientras esperas en el tráfico, en lugar de perderte en la frustración, pregunta, ¿quién está notando esta frustración? Cada vez que haces esta pregunta, creas una pequeña distancia, una brecha, un respiro entre la conciencia y el drama.
y en esa brecha vive la libertad. En esa brecha respiras como lo que realmente eres. No necesitas responder la pregunta con palabras. La pregunta misma te lleva al observador. La pregunta misma es la puerta. Con el tiempo, estos momentos de observación se vuelven más frecuentes, más naturales. Empiezas a vivir con un pie en el mundo y un pie en el espacio de la conciencia. Participas completamente en la vida, pero nunca pierdes totalmente de vista quién eres debajo del disfraz. Esta doble perspectiva no es una división, sino una integración. No estás fragmentado entre dos mundos, sino que estás operando desde un nivel de conciencia más profundo. Es como estar en una película, pero también ser consciente de que estás sentado en el cine. Ambas realidades coexisten sin contradicción, y aquí es donde la vida se vuelve verdaderamente interesante. Cuando dejas de identificarte completamente con tus roles, cuando reconoces que son máscaras temporales, algo paradójico sucede. Te vuelves mejor en esos roles, no peor, mejor. ¿Por qué? Porque ya no estás luchando, ya no estás resistiendo la realidad de lo que es. El empleado que sabe que no es solo un empleado puede ser más eficiente, más creativo, menos reactivo. El padre que comprende que su paternidad es un papel sagrado pero temporal puede amar más plenamente sin la presión de ser perfecto todo el tiempo. La tensión que sentías antes venía de la resistencia, venía de creer que estos roles eran prisiones permanentes. Pero cuando sabes que son disfraces, cuando recuerdas que puedes quitártelos al final del día, cada interacción se vuelve más ligera, más auténtica. Piensa en los actores más brillantes. No son aquellos que se pierden completamente en sus personajes, hasta el punto de olvidar quiénes son. Son aquellos que mantienen una conciencia dual. Están completamente presentes en el personaje, pero también hay una parte de ellos que observa, que ajusta, que permanece libre. Tú puedes vivir así. De hecho, ya lo estás haciendo en momentos fugaces, cada vez que te ríes de ti mismo, cada vez que piensas, ¿por qué me tomé eso tan en serio? Estás tocando esta libertad. Estás recordando que eres más grande que cualquier situación individual. La práctica no es complicada. No requiere retirarte a una cueva en el Himalaya. Simplemente requiere momentos regulares de pausa. Durante tu día, detente, respira. Pregúntate, ¿quién está experimentando esto? No busques una respuesta intelectual. Solo siente la presencia que está detrás de todos tus pensamientos. Esta presencia es tu verdadera naturaleza. Está siempre aquí, siempre ahora, siempre observando. Los roles van y vienen, las situaciones cambian, las emociones suben y bajan como olas. Pero esta presencia permanece constante, como el océano debajo de las olas. Esta cualidad de testigo es tu verdadera naturaleza. No es algo que debas crear o fabricar. Ya está ahí. Simplemente has estado demasiado ocupado mirando hacia afuera para notarla. Imagina que has estado buscando tus gafas durante horas, corriendo de habitación en habitación, preguntando a todos, creando un caos absoluto, y todo el tiempo las gafas estaban en tu frente. No necesitabas buscarlas, solo necesitabas detenerte y darte cuenta. La iluminación es exactamente así. No es un logro, es un reconocimiento. Cuando te sientas en silencio, observando tu respiración, no estás tratando de convertirte en alguien diferente. No estás tratando de alcanzar algún estado místico elevado. Simplemente estás regresando a casa. Estás reconociendo lo que siempre has sido. Los pensamientos seguirán viniendo. Déjalos venir. Las emociones seguirán surgiendo. Permíteles fluir, pero tú permaneces como el espacio en el que todo esto ocurre.
como el cielo que permanece intacto sin importar qué tipo de clima pase a través de él. Tormentas eléctricas, el cielo permanece. Días soleados, el cielo permanece. Nubes oscuras, el cielo permanece. El cielo nunca dice, no me gustan estas nubes, necesito deshacerme de ellas. Simplemente permite que todo pase. Esta es la verdadera libertad. No es la libertad de controlar todo en tu vida. Es la libertad de no necesitar controlarlo. La mayoría de las personas viven en una prisión invisible. Las paredes están hechas de sus propias expectativas, sus juicios, su constante necesidad de que las cosas sean diferentes de lo que son. Están peleando con la realidad 24 horas al día, y cada vez que peleas con la realidad, pierdes. No algunas veces, siempre. La realidad es lo que es. Tu pelea no la cambia, solo te agota. Pero cuando te conviertes en testigo, algo milagroso sucede. No es que la realidad cambie para adaptarse a ti, es que tu relación con la realidad se transforma completamente. Las mismas situaciones que antes te volvían loco, ahora te encuentran en paz. No porque las situaciones hayan mejorado, sino porque tú ya no estás identificado con ellas. Cuando vives desde este espacio de no identificación, algo extraordinario sucede. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esta es una distinción crucial que la mayoría de la gente nunca comprende. Reaccionar es mecánico. Alguien te insulta y automáticamente te enojas. Alguien te alaba y automáticamente te inflas de orgullo. Pierdes dinero y automáticamente entras en pánico. Ganas dinero y automáticamente te exaltas. Es como un perro de Pavlov. Suena la campana, salivas. Es predecible, es robótico, es inconsciente, pero responder es consciente. Hay un espacio entre el estímulo y tu acción. En ese espacio vive tu libertad. En ese espacio puedes elegir. No estás siendo empujado por fuerzas inconscientes. Estás actuando desde tu centro de conciencia. Imagina que alguien te arroja una piedra. Si estás dormido, identificado, atrapado en tu personaje, atraparás esa piedra y la lanzarás de vuelta con el doble de fuerza. Y luego te preguntarás por qué tu vida está llena de violencia y conflicto. Pero si estás despierto, si estás presente, si has creado ese espacio de observación, simplemente te harás a un lado. La piedra pasará de largo. No la tomarás personalmente porque sabes que no eres el objetivo real. La persona que lanza la piedra está lanzándola a su propia proyección, a su propia imagen mental de ti, no a tu ser esencial. Esta comprensión te libera de la necesidad constante de defenderte, de justificarte, de probar tu valía. Ya no estás en guerra con el mundo porque ya no estás en guerra contigo mismo. Y aquí viene otro giro hermoso. Cuando dejas de defenderte, cuando dejas de resistir, cuando simplemente permites que la realidad sea como es, descubres que la mayoría de tus problemas eran creados por tu resistencia misma. No eran problemas reales, eran problemas fabricados por tu mente que se negaba a aceptar lo que es. La aceptación no es resignación. Esta es otra confusión común. La resignación dice, no puedo hacer nada, así que me rindo con amargura. La aceptación dice, esto es lo que es en este momento, y desde este reconocimiento claro, puedo ver qué acción, si alguna, es necesaria. La resignación viene del ego herido. La aceptación viene de la comprensión profunda. La resignación te hace pasivo y resentido. La aceptación te hace alerta y disponible para la respuesta correcta. Cuando aceptas la realidad como es, algo extraordinario sucede. La energía que estabas gastando en resistir, en negar, en luchar contra lo que es, esa misma energía se vuelve disponible para la acción genuina.
No la acción reactiva que surge del pánico o la desesperación, sino la acción que fluye naturalmente de ver las cosas con claridad. He observado esto miles de veces. Alguien viene a mí devastado porque perdió su trabajo, su relación terminó, su cuerpo está enfermo, y están consumiendo toda su energía en preguntar, ¿por qué yo? ¿Y cómo pudo pasar esto? Y no es justo. Esa persona está paralizada, congelada en su dolor, pero cuando finalmente, exhausta de su lucha, acepta, cuando dice, sí, esto es lo que está pasando, algo se relaja, las lágrimas pueden venir, el dolor puede sentirse plenamente, pero hay una cualidad diferente. Ya no es víctima de las circunstancias, es un ser humano consciente experimentando lo que la vida presenta en este momento. Y desde esa aceptación, la acción apropiada surge: buscar un nuevo trabajo, sanar el corazón, cuidar el cuerpo. Pero ahora la acción no viene del miedo o la negación, viene de la claridad. La realidad es tu amiga, no tu enemiga. Incluso cuando trae dolor, incluso cuando trae pérdida, está trayendo exactamente lo que necesitas para despertar. Cada crisis es una oportunidad, cada pérdida es una puerta, pero solo puedes ver esto cuando dejas de pelear con lo que es. Y sabes que es lo más hermoso. Cuando dejas de resistir la realidad, descubres que la realidad no es tan terrible como pensabas. El 80% de tu sufrimiento no era la situación misma, era tu resistencia a ella. Piensa en ello como sostener un carbón ardiente en tu mano. Mientras lo sostienes con fuerza, te quema intensamente. Cada segundo es agonía. Pero en el momento en que abres la mano y lo dejas caer, el dolor termina. La situación era el carbón, pero tu sufrimiento era el acto de sostenerlo. La vida te da carbones ardientes constantemente. No puedes evitarlo, pero puedes decidir cuánto tiempo lo sostienes en tu mano. Esta es la paradoja que la mente no puede comprender. La aceptación no es pasividad. La aceptación es el primer paso hacia la verdadera acción, porque sólo cuando ves la realidad tal como es, sin el velo de tu resistencia, puedes responder inteligentemente. Imagina que te pierdes en un bosque. Puedes pasar horas gritando, no debería estar perdido, esto no debería estar pasándome. Pero esa protesta no te llevará a casa. Solo cuando aceptas, estoy perdido, esta es mi realidad ahora, puedes comenzar a buscar señales, a observar el musgo en los árboles, a escuchar el sonido del agua. La resistencia te mantiene atrapado en un bucle, la aceptación te libera para moverte. Y escúchame con cuidado aquí, porque la gente malinterpreta esto constantemente. Aceptar algo no significa que te guste, no significa que apruebes, no significa que te rindas ante la injusticia. Puedes aceptar que llueve y aún así abrirte es un paraguas. Puedes aceptar que hay injusticia en el mundo y aún así trabajar para cambiarla. De hecho, solo puedes cambiar efectivamente aquello que primero has aceptado completamente. Los grandes revolucionarios no eran personas que negaban la realidad, eran personas que la veían con absoluta claridad, sin el filtro del debería ser diferente. Y desde esa claridad actuaban. Gandhi aceptó completamente la ocupación británica. No la negó, no pretendió que no existía. La vio exactamente como era, y desde esa aceptación total nació una acción transformadora. ¿Ves la diferencia? La resistencia te hace reactivo, la aceptación te hace creativo. Cuando resistes, estás peleando contra fantasmas, contra tu idea de cómo deberían ser las cosas. Cuando aceptas, estás trabajando con lo que es real. Y cuando trabajas con lo real, algo milagroso sucede. Descubres que tienes más poder del que creías. No el poder de controlar el universo,
sino algo más profundo, el poder de responder en lugar de reaccionar. La persona que resiste está siempre reaccionando. Algo sucede y ella explota, se queja, se derrumba. Es como una hoja en el viento, movida por cada circunstancia. Pero la persona que acepta, ella responde. Hay una pausa, un espacio entre el evento y su acción. En ese espacio vive tu libertad. Mira a un maestro de artes marciales. Cuando alguien lo ataca, él no resiste la fuerza del oponente, la acepta, la recibe y la transforma. Usa el momentum del ataque a su favor. Esto es lo que significa aceptar sin resignarse. No estás diciendo, me rindo, haz conmigo lo que quieras. Estás diciendo, veo exactamente lo que está sucediendo y desde esta claridad voy a actuar con inteligencia. La resistencia te ciega, te hace estúpido, porque toda tu energía está atrapada en decir no, 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 y no te queda nada para ver soluciones creativas. He conocido personas que desperdiciaron años enteros resistiendo una situación que podían haber transformado en meses si tan solo hubieran comenzado por aceptarla. Tu matrimonio está muerto. Puedes resistir esta verdad durante una década, amargándote cada día más. O puedes aceptarla y preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con esta información? Tal vez descubras que quieres luchar por revivirlo. Tal vez descubras que quieres partir. Pero cualquier decisión que tomes desde la aceptación será más clara, más limpia, más verdadera que cualquier cosa que hagas desde la negación. Tu negocio está fracasando. Puedes resistir las señales del mercado, aferrándote a estrategias obsoletas por orgullo, o puedes aceptar esto no está funcionando y pivotar hacia algo nuevo. Los emprendedores más exitosos que he conocido tienen esta cualidad, aceptan el fracaso rápidamente y se mueven hacia la siguiente oportunidad sin dramatismo. La aceptación no es lenta, es la resistencia la que es lenta. La resistencia te mantiene atascado en el mismo lugar, dando vueltas en círculos, teniendo las mismas conversaciones internas año tras año. La aceptación te libera de inmediato. En el momento en que dejas de resistir, la energía fluye de nuevo. Es como dejar de nadar contra la corriente y permitir que el río te lleve. No es que dejes de moverte, te mueves con mucho más poder, con mucha más gracia, porque ya no estás desperdiciando tu fuerza en una batalla imposible. Y aquí viene algo que pocos entienden. Aceptar no significa que te vuelvas pasivo. La gente confunde aceptación con resignación. Piensan que si aceptas algo, estás diciendo que no puedes cambiarlo, pero es exactamente lo opuesto. Solo cuando aceptas plenamente lo que es, tienes la claridad y la energía para transformarlo. Imagina que estás perdido en el bosque. Si no aceptas que estás perdido, seguirás caminando en círculos, pretendiendo que conoces el camino. Pero en el momento en que aceptas, sí, estoy perdido, entonces puedes detenerte, mirar alrededor, buscar señales, pedir ayuda. La aceptación es el primer paso de cualquier cambio real. Esto es lo que hace la resistencia, te mantiene en negación. Y desde la negación no puedes actuar con inteligencia. Actúas desde el pánico, desde la desesperación, desde el orgullo herido. Pero cuando aceptas, cuando te detienes y miras la realidad tal como es, sin tus historias, sin tus juicios, entonces puedes responder en lugar de reaccionar. He visto esto miles de veces. Una persona pierde su trabajo y se resiste durante meses. No debería haber pasado, es injusto. ¿Qué voy a hacer? Y en esos meses de resistencia no hace nada productivo. Pero el día que acepta, perdí mi trabajo. Esto es lo que es. De repente tiene energía. De repente puede actualizar su currículum, puede hacer llamadas,
puede explorar nuevas posibilidades. La aceptación no lo hizo pasivo, la aceptación lo liberó para actuar. O una relación que ha terminado. Alguien pasa años resistiendo esa realidad. Tal vez vuelva, tal vez pueda arreglarlo. No puedo creer que haya terminado. Y durante esos años no puede avanzar. Está atrapado en un pasado que ya no existe. Pero cuando finalmente acepta, terminó. Esta persona se fue de mi vida. Entonces puede comenzar a sanar. Entonces puede abrir su corazón de nuevo. ¿Ves? La aceptación no te hace débil, te hace disponible para la vida tal como es, no como quisieras que fuera. Y cuando estás disponible para la vida tal como es, algo milagroso sucede. Las cosas comienzan a cambiar, no porque las fuerces, no porque luches contra ellas, sino porque tu energía ya no está atrapada en la resistencia. Piensa en esto cuando peleas con alguien. ¿Qué sucede? Toda tu atención está en esa persona. Los llevas contigo a todas partes. En tu ducha están ahí. En tu comida están ahí. Incluso en tus sueños aparecen. ¿Por qué? Porque la resistencia crea fijación. Aquello a lo que te opones se convierte en tu obsesión. Pero cuando aceptas, cuando simplemente ves sin juzgar, la energía se libera, la fijación se disuelve y de repente tienes espacio, libertad, para moverse en una nueva dirección. La aceptación no significa que apruebas todo, no significa que te gusta todo, significa simplemente que reconoces esto es lo que es en este momento y desde ese reconocimiento, desde esa claridad, la acción auténtica se vuelve posible. La acción nacida de la resistencia está envenenada, está llena de ira, de frustración, de ego, y crea más de lo mismo, pero la acción nacida de la aceptación es pura, es clara, es efectiva, porque viene de la comprensión, no del conflicto. Mira a las personas que han cambiado el mundo de manera hermosa. Gandhi no peleó contra los británicos con odio, aceptó la situación tal como era y actuó desde un lugar de comprensión y amor. Martin Luther King no luchó contra el racismo con violencia. Vio la realidad claramente y respondió con dignidad y visión. Estos no eran hombres débiles, eran tremendamente fuertes, pero su fuerza venía de la aceptación, no de la resistencia. Podían ver sin distorsión, y esa claridad les dio poder. Entonces, el tercer principio, acepta lo que es completamente, no parcialmente, no con condiciones, completamente. Y observa cómo esa aceptación te transforma de alguien que lucha con la vida a alguien que danza con ella. Ahora llegamos al cuarto principio, y este es particularmente difícil para la mente moderna, porque va directamente contra todo lo que te han enseñado. El cuarto principio es este: deja de buscar el propósito, deja de buscar significado. Ah, puedo sentir tu resistencia, puedo sentir cómo tu mente grita, pero necesito un propósito, necesito saber por qué estoy aquí. Y precisamente esa necesidad es tu prisión. Mira, la vida no tiene propósito, y esto no es pesimismo, es la más profunda liberación. Un árbol crece sin propósito, un río fluye sin agenda, el sol brilla sin necesitar justificación. ¿Y tú? Tú estás aquí, buscando razones, construyendo narrativas elaboradas sobre por qué existes, qué debes lograr, qué huella debes dejar. La mente necesita propósito, porque la mente necesita futuro. Sin un propósito que perseguir, sin una meta que alcanzar, la mente se queda sin combustible, y eso la aterroriza. Porque si no hay propósito, ¿entonces qué? Entonces solo hay este momento, esta respiración, esta existencia simples y desnuda. Y eso es suficiente. Escucha cuidadosamente. Cuando dejas de buscar propósito, no te vuelves perezoso o apático. Al contrario, te vuelves completamente vivo,
porque ahora cada acción surge de la totalidad de tu ser, no de alguna idea mental sobre lo que deberías estar haciendo. Comes no porque necesites energía para alcanzar tus metas, sino porque comer es un acto hermoso en sí mismo. Trabajas no porque necesites construir un legado, sino porque el trabajo fluye naturalmente desde tu energía. Amas no porque necesites llenar un vacío existencial, sino porque el amor es tu naturaleza. ¿Ves la diferencia? Cuando buscas propósito, estás siempre usando el presente como medio para algún fin futuro. Cuando sueltas el propósito, el presente se vuelve completo en sí mismo. Hay una historia zen que me encanta. Un monje le pregunta al maestro, ¿cuál es el significado de la vida? El maestro responde, una taza de té. El monje está confundido. No entiendo. Y el maestro dice, precisamente, el entendimiento es el enemigo de la experiencia. Cuando tratas de entender la vida, te separas de ella, te conviertes en observador, en analista, en el que está afuera mirando hacia adentro. Pero la vida no es un problema matemático que resolver. Es un misterio para vivir, para disolverse en él completamente. ¿Ves la diferencia? Un problema tiene solución, un misterio no tiene solución, tiene profundidad infinita. Puedes adentrarte más y más, pero nunca llegas al final, y esa es su belleza. La mente quiere resolver, concluir, cerrar el capítulo. El corazón quiere explorar sin mapas, sin destinos, sin necesidad de llegar a ningún lado. Mira a un niño jugando. No está tratando de entender el juego, está haciendo el juego. No hay división entre el jugador y lo jugado. Esa totalidad, esa unidad sin fisuras es lo que llamamos inocencia. Y esa inocencia no tiene nada que ver con la edad. Es un estado de no mente, de presencia pura, sin el ruido constante del pensamiento, interpretando cada momento. La sociedad nos ha enseñado a valorar las respuestas más que las preguntas. En la escuela, el niño que tiene las respuestas correctas recibe estrellas doradas. Pero nadie le da una estrella al niño que hace preguntas hermosas, preguntas que no tienen respuesta, preguntas que abren puertas hacia lo desconocido. Yo te digo, olvida las respuestas, vive con las preguntas. Deja que las preguntas te transformen. Una pregunta verdadera no busca respuesta, busca profundizar tu conciencia. ¿Quién soy yo? No es una pregunta para el intelecto, es una invitación para bucear en tu propio ser, más y más profundo, hasta que la pregunta y el que pregunta desaparezcan juntos. Entonces algo florece. No es conocimiento, es comprensión. El conocimiento es prestado, viene de afuera. La comprensión nace de tu propia experiencia, de tu propia luz interior. El conocimiento te hace erudito, la comprensión te hace sabio. Y hay un abismo entre ambos. La diferencia es tan vasta como el océano. Puedes leer 1000 libros sobre la natación, puedes memorizar cada técnica, cada movimiento, cada respiración, pero hasta que no te lances al agua, no sabrás nadar. El conocimiento flota en la superficie, la comprensión te sumerge en las profundidades, y esto es lo que la sociedad nunca te dirá. El conocimiento te hace útil para el sistema, la comprensión te hace peligroso para él. ¿Por qué? Porque una persona con conocimiento sigue instrucciones, repite lo que le han enseñado, se convierte en un engranaje perfecto en la maquinaria, pero una persona con comprensión, esa persona empieza a cuestionar, empieza a ver, empieza a vivir desde su propia luz interior, no desde las lámparas prestadas de otros. Mira a los grandes místicos de la historia. Tenían títulos universitarios, tenían certificados colgados en sus paredes. Buda abandonó todos sus conocimientos.
Jesús nunca fue a ninguna escuela rabínica oficial. Kabir era un tejedor analfabeto. Sin embargo, sus palabras han transformado millones de vidas durante siglos. ¿Por qué? Porque hablaban desde la comprensión. Hablaban desde la experiencia directa. No citaban escrituras. Se habían convertido en escrituras vivientes. El conocimiento es como un mapa. Puedes estudiar cada línea, cada símbolo, cada coordenada, pero la comprensión es el viaje mismo, y ningún mapa, por detallado que sea, puede darte la experiencia de caminar por el territorio real, de sentir el viento en tu rostro, de tropezar y levantarte, de perderte y encontrarte. Aquí hay algo más que debes entender. El conocimiento siempre viene del pasado. Es información acumulada, es historia muerta, preservada en palabras. Pero la comprensión es siempre fresca, siempre presente, siempre viva. Surge del aquí y ahora. Cuando alguien te pregunta algo y respondes desde el conocimiento, estás repitiendo. Cuando respondes desde la comprensión, estás creando. Cada respuesta es única, nacida en ese momento específico, como una flor que se abre al amanecer. Por eso los verdaderos maestros nunca dan la misma respuesta dos veces, no porque sean inconsistentes, sino porque responden a la realidad del momento presente, no a un guión memorizado del pasado. Y aquí está el gran secreto que las instituciones educativas nunca revelarán. El sistema te ha enseñado a temer el vacío. Te han condicionado a creer que no saber es equivalente a ser inadecuado, incompleto, fracasado. Desde la infancia te han programado para llenar cada espacio con información, con respuestas prefabricadas, con certezas prestadas. El silencio de la mente no preparada se percibe como amenaza, como peligro, como algo que debe ser corregido inmediatamente. Pero escucha esto con atención. El vacío es el espacio donde ocurre la verdadera comprensión. Imagina una mente como una habitación. Si está completamente llena de muebles viejos, de objetos acumulados durante años, de cosas que heredaste de otros, ¿dónde colocarás algo nuevo? ¿Dónde entrará la luz fresca? No hay espacio. Primero necesitas crear espacio, necesitas vaciar la habitación. La meditación no es agregar algo nuevo a tu mente, es el arte de vaciar, de crear espacio. Y cuando hay espacio, cuando hay vacío consciente, entonces la inteligencia puede florecer naturalmente, sin esfuerzo. Las instituciones educativas te llenan hasta el borde. Te saturan con datos, con teorías, con las opiniones de 1000 autoridades muertas, y llaman a esto educación. Pero la verdadera educación es exactamente lo opuesto. Es el arte de desaprender, de crear espacio interior, de reconocer cuando una respuesta es genuina y cuando es simplemente un eco. He observado a miles de personas que vinieron a mí buscando respuestas, y cuando les decía, no tengo respuestas para ti, se sentían confundidos, incluso traicionados. Habían viajado miles de kilómetros esperando que alguien les diera la fórmula mágica, la respuesta definitiva. Pero yo no estoy aquí para darte respuestas. Estoy aquí para quitarte las falsas respuestas que ya tienes, para crear en ti el espacio donde tu propia inteligencia pueda despertarse, porque verás, cuando tienes respuestas prestadas, dejas de buscar, te vuelves complaciente. Te duermes en la comodidad de la certeza, pero cuando reconoces que no sabes, cuando aceptas el vacío sin miedo, entonces permaneces alerta, consciente, vivo. La pregunta genuina es como una semilla plantada en tierra fértil. No crece por fuerza, no puedes apresurarla con tu ansiedad, no puedes manipular su florecimiento con tus técnicas mentales. Simplemente permanece ahí, en la oscuridad del no saber, nutriéndose del misterio que la rodea.
y cuando llegue su momento, florecerá. Y esa floración no será una respuesta que puedas memorizar o repetir, será una transformación, será un despertar. La verdadera pregunta no pide una respuesta verbal, pide tu presencia total, pide que te disuelvas en ella, que la vivas completamente, y en ese vivir algo florece que no puede ser expresado, pero que es absolutamente real. Mira como un niño pequeño pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Y antes de que puedas responder, ya está preguntando, ¿y de dónde vienen las estrellas? No está coleccionando respuestas, está explorando, maravillándose, expandiéndose. Para él, la pregunta es una aventura, no un problema a resolver. Pero luego viene la escuela, y le enseñamos que cada pregunta debe tener su respuesta correcta, que el propósito de preguntar es obtener información que puedas escribir en un examen. Destruimos la inocencia de la pregunta genuina. La convertimos en un instrumento de conocimiento muerto. Te han entrenado para creer que la ignorancia es tu enemigo, que no saber es vergonzoso, que siempre debes tener una opinión, una posición, una respuesta. Pero yo te digo, tu ignorancia consciente es más valiosa que todo el conocimiento prestado del mundo. Cuando dices no sé, con total honestidad, sin disculpas, sin sentirte inferior, estás parado en terreno sagrado. Desde ese no saber puede surgir la verdadera comprensión, no la comprensión intelectual que acumulas como un avaro acumula monedas, sino la comprensión viva que transforma tu ser entero. Y esta transformación, querido amigo, no es algo que puedas forzar. No puedes obligar a una flor a abrirse. Puedes crear las condiciones correctas, el suelo apropiado, la cantidad justa de agua, la luz del sol, pero el florecimiento mismo es espontáneo. Es un misterio. Del mismo modo, no puedes forzarte a ti mismo a ser auténtico. El esfuerzo mismo de tratar de ser auténtico te hace inauténtico. He visto a personas que van por ahí proclamando, yo siempre soy auténtico, yo siempre digo la verdad. Y en ese mismo proclamar puedes ver la falsedad, porque el hombre verdaderamente auténtico no necesita anunciarlo, no lleva una insignia que diga soy auténtico. Su autenticidad simplemente es, fluye de él como la fragancia fluye de una rosa. La rosa no anuncia su perfume, no necesita convencer a nadie, simplemente es lo que es. Entonces, ¿qué hacer? Esta es la pregunta que surge en ti, lo sé. Tu mente condicionada inmediatamente quiere una técnica, un método, un proceso de 5 pasos para alcanzar la autenticidad. Pero esa es precisamente la trampa. La autenticidad no puede ser alcanzada porque ya está aquí. Es tu naturaleza fundamental. Está oculta bajo capas y capas de condicionamiento, bajo montañas de expectativas, bajo océanos de miedo. Pero está ahí esperando. Lo que necesitas no es hacer más, sino deshacer. No necesitas agregar nada a ti mismo. Necesitas quitar, necesitas pelar las capas, como pelas una cebolla, capa tras capa de falsedad, de pretensión, de actuación. Y sí, puede que llores en el proceso, así como lloras cuando pelas una cebolla, pero sigue pelando. Cada vez que te sorprendas actuando, simplemente obsérvalo. No te condenes, no digas, soy una mala persona porque estoy actuando. Eso es simplemente otra forma de condicionamiento, otra capa de falsedad. Simplemente observa. Mira cómo funciona la mecánica de tu falsedad. Observa ala con curiosidad. Como un científico observa un fenómeno interesante. Y cuando comiences a observar tu falsedad sin juicio, algo extraordinario sucederá. La falsedad comenzará a caerse por sí sola. No tendrás que luchar contra ella.
No tendrás que hacer ningún esfuerzo por deshacerte de ella. Es como cuando enciendes una luz en una habitación oscura. No tienes que luchar contra la oscuridad, no tienes que empujarla hacia afuera. Simplemente enciendes la luz y la oscuridad desaparece. La conciencia es esa luz. Cuando te vuelves consciente de tu falsedad, cuando la observas claramente, ella pierde su poder. Ya no puede controlarte, ya no puede dictarte cómo debes comportarte. Y en ese espacio que se crea cuando la falsedad se disuelve, algo auténtico comienza a emerger. No es algo que tú creas, no es algo que tú construyas, es algo que ya estaba ahí, esperando ser descubierto. Tu ser auténtico no necesita ser inventado, solo necesita ser descubierto. Está enterrado bajo capas y capas de condicionamiento social, expectativas familiares, máscaras culturales, pero está ahí, y cuando emerge, no hay confusión acerca de ello. Sabes que has tocado algo real. Hay una cualidad de certeza, de solidez, de verdad que nunca sentiste cuando estabas viviendo desde tu falsedad. La autenticidad tiene su propio sabor. Es como el sabor de agua fresca cuando has tenido sed durante mucho tiempo. Reconoces inmediatamente que esto es lo que has estado buscando toda tu vida. Pero permíteme advertirte, el camino hacia la autenticidad no es cómodo, será perturbador, será desafiante, porque significa dejar ir todo lo que pensabas que eras, significa permitir que tu vieja identidad muera. Y el ego tiene miedo a la muerte, luchará, creará 1000 argumentos sobre por qué necesitas mantener tus máscaras. Te dirá que es peligroso ser auténtico. Te recordará todas las veces que fuiste rechazado cuando fuiste vulnerable. Pero si tienes el coraje de continuar, si tienes la valentía de seguir observando sin retroceder, algo milagroso sucederá. Descubrirás que puedes sobrevivir sin tus máscaras. De hecho, comenzarás a vivir realmente por primera vez. Y cuando comienzas a vivir sin máscaras, el mundo entero cambia. No es que el mundo haya cambiado, el mundo sigue siendo el mismo, pero tú has cambiado. Y cuando tú cambias, tu percepción del mundo se transforma completamente. Las personas que antes te irritaban, ahora te parecen fascinantes. Sus defensas, sus máscaras, sus juegos, todo se vuelve transparente para ti. Puedes ver a través de sus actuaciones porque has visto a través de las tuyas propias. Y con esta claridad viene algo extraordinario, la compasión genuina, no la compasión falsa que predican las religiones, no la caridad que nace de la culpa o del deseo de parecer bueno, sino una compasión auténtica que surge de comprender profundamente que todos estamos en el mismo barco. Todos llevamos máscaras, todos tenemos miedo, todos fingimos ser algo que no somos. Cuando reconoces esto, la crítica desaparece. ¿Cómo puedes criticar a alguien por hacer exactamente lo que tú también has hecho? ¿Cómo puedes juzgar a otro por usar máscaras cuando tú mismo has usado docenas de ellas? Y aquí está el secreto que nadie te dice. Cuando dejas de juzgar a los demás, también dejas de juzgarte a ti mismo. El crítico interno que ha estado torturándote toda tu vida comienza a silenciarse, porque ese crítico siempre ha sido una proyección. Proyectabas hacia afuera tu propio autojuicio y luego lo reflejabas de vuelta hacia ti mismo. Es un círculo vicioso. Juzgas a otros, luego temes su juicio. Criticas a otros, luego te criticas a ti mismo con la misma severidad. Condenas a otros, luego vives en constante miedo de ser condenado. Pero cuando sueltas las máscaras, todo este mecanismo colapsa. Ya no hay nada que defender, ya no hay una imagen que proteger, ya no hay un personaje que mantener en escena. Y en ese espacio vacío, en esa ausencia de personaje, sucede algo extraordinario.
comienzas a respirar con libertad por primera vez en tu vida, porque toda tu existencia has estado conteniendo la respiración, has estado apretando el estómago, tensando los hombros, forzando una sonrisa, modulando tu voz para que suene de cierta manera. Has estado representando un papel sin descanso, sin un solo momento entre bastidores donde puedas simplemente ser. Y ahora, cuando sueltas todo eso, cuando dejas que el disfraz caiga al suelo como ropa vieja, hay una inhalación profunda. El aire entra hasta lugares de tu ser que habían estado cerrados durante décadas. Hay una expansión, un aflojamiento, como si hubieras estado viviendo en un cuerpo 2 tallas más pequeño, y finalmente te permitieras ocupar tu espacio real. Esta es la verdadera liberación. No es dramática, no viene con fuegos artificiales ni revelaciones místicas. Es simplemente un respiro, un soltar, un permitir. Y desde ese espacio de permiso, desde ese lugar donde ya no estás luchando contra ti mismo, algo nuevo comienza a emerger. No es algo que tú crees, no es algo que tú diseñas o planificas, es algo que simplemente brota cuando dejas de bloquearlo con tus defensas, con tus miedos, con tu necesidad constante de control. Es tu naturaleza original, es quien realmente eres cuando no estás tratando de ser alguien. Y lo curioso es que esta naturaleza original no es débil, no es vulnerable en el sentido de ser frágil, es vulnerable en el sentido de ser completamente abierta, completamente disponible, completamente viva. Y en esa apertura hay una fortaleza que ninguna armadura jamás te dio. Porque cuando ya no hay nada que proteger, no hay nada que pueda ser realmente herido. Cuando ya no estás identificado con una imagen, ninguna crítica puede tocar lo que realmente eres. Cuando ya no estás defendiendo un territorio, nadie puede invadirte. La verdadera invulnerabilidad nace de la vulnerabilidad total. Esto es paradójico para la mente. La mente dice, protégete, ciérrate, construye muros más altos. Pero la sabiduría dice, abre, suelta, deja caer todas las defensas. Y cuando lo haces, descubres que lo que temías que te destruyera es exactamente lo que te libera. Recuerdo a una mujer que vino a mí después de años de terapia. Había trabajado incansablemente para sanar su dolor de infancia. Había analizado cada memoria, cada trauma, cada herida. Se había vuelto experta en su propio sufrimiento. Podía hablar durante horas sobre las razones de su dolor. Le pregunté, ¿y después de todo este análisis, toda esta comprensión, te sientes libre? Se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, susurró, no, me siento más atrapada que nunca. Ahora no solo tengo el dolor, tengo una historia completa sobre el dolor. Exacto, le dije. Has convertido tu sufrimiento en tu identidad. Has construido un palacio con tus heridas. Ahora vives en él. Le di una instrucción simple. Por un mes no hables de tu pasado. No analices, no expliques, simplemente observa lo que surge en el momento presente sin etiquetarlo. Ella protestó. Su terapeuta había dicho que necesitaba procesar más, que no había terminado de trabajar con su trauma. Pero accedió a intentarlo. Cuando regresó un mes después, era una persona diferente. Algo en sus ojos había cambiado. Había una ligereza, una presencia que no había estado ahí antes. ¿Qué pasó?, le pregunté. Dejé de ser mi historia, dijo simplemente. Descubrí que sin la narrativa constante, el dolor simplemente se movía. No se quedaba estancado. Venía como una ola y se iba. Y debajo de todo eso había algo intacto, algo que nunca había sido herido. Esto es lo que la mayoría de las terapias no entienden.
Están tan ocupadas sanando las heridas que olvidan que hay algo en ti que nunca fue herido. Están tan enfocadas en reparar al yo que no ven que el yo mismo es el problema. El yo es una construcción, es una historia que te cuentas sobre quién eres. Y cada vez que añades un capítulo a esa historia, soy alguien que fue lastimado de esta manera, soy alguien que necesita sanar de aquella manera. Haces el yo más sólido, más real, más inexpugnable. La verdadera libertad no viene de sanar el yo, viene de ver a través del yo. Viene de reconocer que toda esta estructura, soy esta persona, con esta historia, con estas heridas, con estas necesidades, es una fabricación. Es real solo porque sigues alimentándola con tu atención, con tu creencia, con tu identificación. Y cuando esa alimentación se detiene, cuando retiras tu inversión en esa historia, algo extraordinario sucede. El yo no desaparece de inmediato, no se evapora como humo, pero comienza a perder su solidez, comienza a volverse transparente, puedes ver a través de él y al hacerlo reconoces algo profundo. Nunca fuiste esa historia, nunca fuiste esa construcción, eras la conciencia que la observaba, eras el espacio en el que todo esto aparecía. Es como despertar de un sueño en el que creías que eras un personaje específico, un rey, un mendigo, un héroe, una víctima, y al despertar te das cuenta, no eras ese personaje, eras el soñador, eras la conciencia que contenía todo el sueño. Y esta realización no te debilita, al contrario, te libera completamente, porque ya no estás atrapado en la necesidad de defender esa identidad, de protegerla, de justificarla. Ya no necesitas que el mundo valide tu historia. Ya no necesitas que otros reconozcan tu dolor para que sea real. Simplemente eres. Y desde ese lugar de ser puro, la vida se vuelve mucho más simple, mucho más fluida. Los conflictos que antes parecían monumentales, las ofensas, los rechazos, las críticas, pierden su poder sobre ti, no porque te hayas vuelto insensible, no porque hayas construido muros más altos, sino porque ya no hay nadie ahí dentro que pueda ser lastimado. Hay sensibilidad, sí, hay respuesta a la vida, hay inteligencia que navega situaciones, pero no hay un yo herido, resentido, que carga su dolor como identidad. La sanación verdadera, entonces, no es arreglar el yo, no es hacer que el yo esté bien, feliz, completo. La sanación verdadera es ver que el yo nunca fue real en primer lugar. Y esa visión, esa claridad simple y directa, es lo que te libera de todo sufrimiento innecesario. No es que la vida deje de tener desafíos. No es que el dolor físico o emocional desaparezca, pero ya no lo cargas como identidad. Ya no construyes templos alrededor de tu sufrimiento. Simplemente está, surge, pasa, y tú permaneces vasto, abierto, sin ser tocado en tu esencia más profunda. Esta es la sanación que ninguna terapia puede darte. Esta es la libertad que ningún gurú puede entregarte. Porque en el momento en que buscas que alguien te la entregue, ya has perdido el punto. La libertad no es algo que se recibe. Es algo que se descubre cuando dejas de buscar. Es algo que ya está aquí, esperándote en el espacio entre tus pensamientos, en el silencio detrás de tu ruido mental, en la quietud que existe cuando todas tus máscaras caen. Y cuando esto sucede, cuando finalmente te detienes, cuando dejas de correr, cuando te rindes a lo que es, algo extraordinario comienza a desplegarse. Comienzas a ver que cada experiencia de tu vida, incluso las más dolorosas, han sido maestras. Cada traición te enseñó sobre confianza. Cada pérdida te mostró lo que realmente valoras. Cada momento de soledad
te preparó para encontrarte contigo mismo. Nada fue un error, nada fue en vano, todo fue parte de un diseño más grande que tu mente no podía comprender mientras estabas atrapado en el drama. Y esto no es pensamiento positivo barato, no es pretender que el dolor no dolió o que las heridas no fueron reales. Es algo más profundo. Es reconocer que tú eres más grande que cualquier historia que haya sucedido en tu vida. Eres el espacio en el que todas las historias aparecen y desaparecen. Eres la conciencia que observa tanto la luz como la oscuridad, sin ser manchada por ninguna de las dos. Esta comprensión no llega desde los libros, no llega desde escucharme a mí o a cualquier otro maestro. Llega desde tu propia experiencia directa cuando finalmente tienes el coraje de sentarte contigo mismo, sin distracciones, sin escapatorias, sin anestesia, cuando permites que todo lo que has estado evitando finalmente emerja a la superficie. Y en ese momento algo milagroso sucede. Descubres que aquello que tanto temías no es tan aterrador después de todo. Descubres que puedes sostener tu propio dolor sin romperte. Descubres que hay en ti una capacidad de presencia, de compasión, de aceptación que nunca supiste que existía. Y esta capacidad, esta presencia amorosa que eres en tu esencia más verdadera, comienza a transformar todo lo que toca. Y entonces algo milagroso sucede. Empiezas a reconocer esta misma luz en otros. Empiezas a ver que cada persona que encuentras está luchando su propia batalla silenciosa, cargando su propio peso invisible, buscando la misma paz que tú buscas. La persona en el supermercado que te habló bruscamente, quizás acaba de recibir un diagnóstico aterrador. El compañero de trabajo que parece frío y distante, tal vez está atravesando un divorcio que está destrozando su mundo. El vecino que nunca sonríe podría estar cuidando a un padre con demencia, viendo desaparecer poco a poco a la persona que amó. Cuando has tocado tu propio sufrimiento con ternura, desarrollas una sensibilidad nueva hacia el sufrimiento de otros. No necesitas que te cuenten sus historias. Puedes sentirlo. Reconoces los signos, la tensión alrededor de los ojos, la sonrisa que no llega al alma, el silencio que grita dolor. Y en lugar de juzgar, en lugar de reaccionar, algo más suave emerge: compasión. No compasión como concepto religioso o sentimiento meloso, sino compasión como reconocimiento directo. Sí, yo también conozco este dolor. Yo también he caminado por este desierto oscuro. Esta compasión te convierte en sanador. No porque hagas nada especial, no porque tengas respuestas o soluciones mágicas, sino simplemente porque tu presencia, esa presencia que has cultivado al sentarte con tu propio dolor, crea un espacio donde otros pueden comenzar a respirar de nuevo. Creas espacios seguros simplemente siendo tú mismo. Tu autenticidad da permiso a otros para ser auténticos. Tu vulnerabilidad crea coraje en otros para ser vulnerables. Tu aceptación de tu propia humanidad rota permite a otros soltar la perfección agotadora que han estado pretendiendo. Cuando tú te liberas de las cadenas de la imagen perfecta, estás cortando las cadenas invisibles que atan a todos los que te rodean. Este es el verdadero servicio espiritual. No predicar, no enseñar, no ofrecer consejos baratos, sino simplemente ser tan completamente tú mismo que otros recuerdan que tienen ese derecho también. He visto esto suceder miles de veces. Una persona en un grupo se atreve a decir lo que realmente siente, algo vulnerable, algo vergonzoso, algo que creía que debía esconder para siempre. Y de repente, como si hubieran recibido permiso, 10 personas más empiezan a hablar. Las lágrimas comienzan a fluir, las máscaras empiezan a caer,
Y en ese momento la sala entera se transforma. ¿Por qué? Porque una persona tuvo el coraje de ser ordinaria, de ser humana, de ser imperfecta. Esta es la paradoja más hermosa. Al renunciar a tu superioridad, te vuelves extraordinario. Al admitir tu mediocridad, tocas algo magníficamente único. Al dejar de intentar ser especial, descubres la especialidad que siempre estuvo ahí, no en tu grandeza fabricada, sino en tu humanidad genuina. Tu miedo a ser ordinario está basado en la mentira de que la ordinariez es insuficiente. Pero lo ordinario, cuando es vivido completamente, cuando es abrazado totalmente, cuando es expresado auténticamente, es absolutamente extraordinario. Un momento ordinario, vivido con presencia total, es más valioso que 1000 logros acumulados en inconsciencia. Las cosas que más necesitas escuchar son las que más te resistes a admitir, y ahora te has escuchado a ti mismo decir la verdad. ¿Y qué ha pasado? ¿El mundo se ha acabado? ¿Has dejado de existir? No. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, realmente estás aquí, estás presente, y en esa presencia descubres algo extraordinario, que la felicidad nunca estuvo en el futuro, nunca estuvo esperándote al final de algún camino. Estaba aquí, siempre estuvo aquí, pero tú estabas demasiado ocupado buscándola en otros lugares para notarla. Es como el hombre que busca sus lentes por toda la casa, frenético, ansioso, hasta que alguien le dice, están en tu cabeza. Así de simple, así de cercana está la paz que buscas. No tienes que convertirte en alguien diferente para encontrarla. No tienes que alcanzar ningún estado especial. Solo tienes que detenerte. Solo tienes que estar aquí. Y sí, al principio te sentirás incómodo, porque hemos sido entrenados para hacer, para lograr, para convertirnos. La idea de simplemente ser nos parece vacía, aburrida incluso. Pero esa incomodidad es solo resistencia. Es el ego protestando porque está perdiendo su trabajo, porque el ego existe solo en el tiempo, vive del pasado y del futuro. Y cuando te instalas en el ahora, el ego no tiene dónde pararse. Déjalo protestar, déjalo gritar. Tú simplemente permanece donde estás. Respira, observa. Siente tu cuerpo. Escucha los sonidos a tu alrededor. Y poco a poco, esa incomodidad se disolverá. Y lo que quedará será algo que no tiene nombre, pero que reconocerás inmediatamente. Porque es tu naturaleza original. Es lo que eras antes de que te enseñaran a ser otra cosa. Esto es lo que significa vivir despierto. No es una experiencia mística reservada para monjes en montañas lejanas. Es tu derecho de nacimiento, es tu estado natural. Y está disponible para ti en este preciso momento. No porque hayas hecho algo especial, sino simplemente porque estás vivo, porque estás aquí, porque estás respirando. La invitación es simple. Deja de buscar y empieza a ver. Deja de perseguir y empieza a recibir. La vida ya te está ofreciendo todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir las manos y aceptarlo.